tardes, estamos ya listos para iniciar el culto vespertino, con el gozo de haber tenido muy buenos cultos hoy por la mañana, 3, y haber visto a 2 personas confiar en el Señor Jesucristo. Eso de verdad nos llena de gozo y se los queremos compartir. Queremos entonar un cántico para arrancar esta enseñanza, este tiempo de adoración y de enseñanza al Señor, del Señor hacia nosotros, y vamos a entonarlo aquí, mi esposa, mi hija y yo. Es el título del cántico: Estoy cantando alegre por el camino de la vida y la verdad. Permítame sentarme un poquito para poder tomar mejor la guitarra y entonar este cántico. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Estrecho es el camino y a veces es difícil continuar. Alegre yo prosigo, pues mi casa al final he de encontrar. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, ¿me ayudas, por favor? Qué bien que nos acompaña nuevamente, que podemos estar entre ustedes esta tarde, que nos permiten llegar a su hogar, para llegar a la palabra del Señor, para desde luego seguir aprendiendo de lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, que tiene que decirnos para ayudarnos, para, como la Biblia misma nos lo muestra, el deseo de Dios es la salvación del ser humano. Él no desea nuestro mal, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de prosperidad, pensamientos de ayudarnos genuinamente, de darnos lo que de verdad necesitamos. No lo que pensamos que necesitamos, sino que realmente lo que necesitamos en nuestra propia vida. Y hoy quiero animarlos y muy en armonía a lo que estábamos cantando con este cántico que conocí en mi temprana juventud, ahora es mi mediana juventud, este bonito coro juvenil. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Que vayamos justamente al pasaje que nos enmarca esas expresiones salidas, pronunciadas de la boca del mismo Señor Jesucristo, para poder meternos en el estudio y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Camino, verdad y vida. Es el título de la enseñanza en esta tarde. Camino, verdad y vida. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto en Juan capítulo 14, que es donde se encuentra esta porción a la cual estamos haciendo referencia. El Evangelio de Juan, el capítulo número 14. En este Evangelio habrá que mencionar varias cosas de él antes de continuar. Antes de llegar, aún si quieren llegar ahí al capítulo 14, les animo también no solamente que vayan al capítulo 14, sino que al recorrer a las últimas páginas, es curioso, ¿no? A veces encontramos en el prólogo, en el inicio de alguna carta, de algún libro, encontramos el propósito del mismo, y sin embargo en el Evangelio de Juan ocurre algo diferente. Este propósito
el propósito por el cual fue escrito este libro, Juan el apóstol lo menciona ya para el final del libro. Ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice la Escritura lo siguiente en el versículo número 31. Pero el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una de las cosas que te animo a que hagas, la actitud que debes de tener, que debemos tener al llegar al Evangelio de Juan, número uno, obviamente, es reconocer que es la palabra de Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a Juan para registrar lo que tenemos aquí. Y una de las cosas que tenemos que también tener en la actitud del corazón, no solamente es la reverencia, sabiendo que es Dios quien nos habla, sino que sobre todo, que Dios inspiró a Juan a escribir este libro para que creamos que Jesucristo es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tengamos vida en su nombre. Juan capítulo 14 se encuentra entre las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo dio a los apóstoles la noche en la cual fue entregado, en la noche en la cual fue traicionado por Judas Iscariote, y cuando vino la guardia del templo para llevarle preso y lo llevaron para enfrentar a las autoridades judías, donde tuvo que enfrentar 3 juicios falsos con ellos. Pero también los judíos lo llevaron a las autoridades romanas, donde tuvo que enfrentar otros 3 juicios falsos a lo largo de esa noche y parte de la mañana del día siguiente. Y es de subrayar y es de señalar que estas cosas acontecieron así. Agradezco, hermana Estela, ahí en Torreón, sus saludos, Dios la bendiga. Gracias por estar conectada ahí con nosotros y compartiendo también las cosas que hacemos acá. Regresando a la temática, es de señalar, insisto, que Cristo está dando esas últimas instrucciones a sus apóstoles. Está preparándolos para aquel suceso, aquel evento, que tendrían por delante en aquel momento, que la verdad los sacudiría fuertemente. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque la realidad está en que nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar situaciones complicadas. Hoy la estamos sufriendo en parte por el tema de la amenaza por esta pandemia, pero también las consecuencias o los daños colaterales de la misma. No es solamente el tema de salud, que seguramente es el más preocupante. Hablar ya de millones más de 1 millón de muertos, es muchísima gente que ha muerto por esto. Ciertamente hay gente que ha muerto por otras causas, pero hablar de millones de infectados a lo largo y ancho del mundo es preocupante, desde luego. No hay que tomarlo a la ligera, pero también es verdad que los efectos en torno a la economía, en torno a las actitudes que se van generando por el cansancio y el estrés que genera esta situación, todavía están por venir en su totalidad. Apenas una parte hemos empezado a percibir, a palpar, pero ciertamente las cosas no quiero ser fatalista, pero no auguran que serán mucho mejor de lo que están siendo. Esperamos, sí, llegar al punto más difícil para de ahí empezar a remontar y a subir, y confiamos que eso acontecerá con la ayuda de Dios. Y aún así, tenemos que ser conscientes que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Dios nos deja instrucciones para enfrentarla con una actitud distinta. No entregarnos a la desesperanza, tener las cosas con precaución, enfrentarlas con mesura, con sobriedad, pero sobre todo de la mano de Dios, entendiendo que sus principios, al aplicarlos en medio de la adversidad, podremos salir avantes. Y de eso se trataba esta instrucción que el Señor Jesucristo les está dejando a los apóstoles. Es parte de ella, no es toda, porque para que puedas leer toda esa instrucción, habría que leer el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, donde ahí se resumen estas últimas indicaciones que el Señor le dio a sus 12 apóstoles, antes a sus 11, porque el Iscariote no estaba ya con ellos en ese instante, a sus 11 apóstoles antes de ser traicionado por el Iscariote propiamente.
Ahora, dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. De antemano, eso les está preparando para el azote que iban a experimentar pronto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, naturalmente, podemos intentar imaginarnos un poquito a los apóstoles cuando el Señor Jesucristo les lanza estas declaraciones. La sorpresa, los cuestionamientos, las incógnitas que de repente vinieron a su cabeza. Porque aunque el Señor había hablado varias ocasiones de la necesidad de enfrentar la muerte y después resucitar, no les era claro todavía del todo a ellos. Y cuando Él les dice en esta ocasión, no solamente no les habla directamente de su muerte en este momento, aunque al inicio del capítulo 13 lo menciona, en este instante les está mencionando que tendría que irse a preparar un lugar para ellos, que tendría que irse para estar lejos de ellos por algún tiempo. Y eso generó naturalmente esas incógnitas en su mente. Pero no solamente eso, era el tiempo de que se iba y que prometería volver y que quería afirmar su corazón de la problemática que iban a enfrentar a continuación por ello y diciéndoles y prometiéndoles que regresaría. Pero entre tanto que regresaba, les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya de entrada el Señor nos está señalando este asunto del conocimiento, del camino que Él estaba trazando para que los que hemos creído en Él, entre tanto que regresa, lo sigamos. Pero la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es ese camino? ¿Sabes? No eres el único con esa pregunta. El apóstol Tomás le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y seguramente tú en tu corazón hace eco esta pregunta también. ¿Cómo podemos saber el camino? Ahora, de acuerdo a lo que ya conocemos de la Escritura, la primera parte de la pregunta ya sabes la respuesta. Sabemos a dónde fue. Dice la Escritura que Él ascendió al trono a sentarse a la diestra del Padre. Y está ahí intercediendo por los que hemos creído en Él. Pero no solo eso, sino que, como Él dijo, está preparándonos lugar. La pregunta siempre radica y queda en el aire. Pero bueno, ok, ya sé a dónde fue. ¿Y cómo le hago para llegar a Él? ¿Cómo le hago para ir a donde Él fue? ¿Sabes? La pregunta es la misma dicha en otras palabras. ¿Cómo puedo saber el camino? ¿Cuál es el camino para ir al cielo? ¿De qué manera puedo llegar a donde está Dios? ¿Hay alguna manera segura a través de la cual el ser humano pueda tener la certeza de ir al cielo cuando parta de este mundo? Quiero decirte que sí hay respuesta a esa pregunta. Y no tiene que ver con lo que las iglesias o las religiones dicen. Tiene que ver con lo que Dios en su palabra ha revelado y la respuesta que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles en aquella noche antes de ser entregado. Claro, no es el único lugar en la Escritura donde Cristo revela esa respuesta, pero aquí de una manera clara y directa se la responde a los apóstoles. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Si quieres seguir, si quieres ir a la senda de la salvación, del perdón, tienes que entender que el camino es Jesucristo. Si quieres seguir y tener certeza que vas en la senda correcta es Jesucristo. No estoy hablando de una religión.
Yo sé que el ser humano, cuando hablamos de Jesucristo, se piensan en una denominación religiosa, particularmente una religión dominante en el mundo, que alrededor de 2.000 millones de personas profesan esa religión. Pero el Señor Jesucristo no se refería a una religión, a una denominación religiosa. Te mentiría si te dijera, ven a la iglesia bautista, ven a la iglesia bautista Más Vida, ven a la iglesia bautista o la Misión o la iglesia en formación aquí en Castilla-La Mancha, porque aquí tendrás perdón y salvación. Aquí la iglesia te dará el perdón y la salvación. No importa cuál iglesia te ofrezca eso, te estaría mintiendo. Te estaría mintiendo. Porque el camino no es la denominación religiosa. El camino es Jesucristo. Y la razón, podríamos decir que es sencilla, pero a la vez muy complicada. La razón es sencilla porque nadie fuera del Señor Jesucristo ha muerto como lo hizo Él para salvarte. Nadie ha pagado la deuda, nadie ha liquidado la deuda que tú y yo teníamos con el Padre para que pudiéramos ser liberados de la condenación que se cierne sobre todo ser humano. Solamente Jesucristo. Cuando hablamos del camino, hablamos del único exclusivo camino que Dios ha dejado para llegar al Padre. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, para corroborar lo que estoy diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay muchos mediadores, no hay muchos caminos, hay solamente uno y este camino es Jesucristo. Y otra vez, la razón radica no solamente en que Él murió, sino sobre todo radica en que Él se levantó victorioso de la tumba al tercer día, declarándose así Hijo de Dios con poder, demostrando que lo que Él dijo ser es verdad, y lo que Él promete y lo que Él ofrece a quien le cree, de verdad Él es capaz de otorgarte. Por eso Él es el camino. Por eso Él invita a que andemos en Él, como dice Mateo capítulo 7, entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor con toda claridad nos invita a que sigamos el camino y el camino dice, yo soy. Por cierto, en el Evangelio de Juan encontramos 7 expresiones, 7 declaraciones de Cristo que dice, donde Él se autoidentifica como el yo soy. Yo soy, aquí es una de estas 7 declaraciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa parte, ese pronombre, yo soy, se refiere ni más ni menos a la deidad en toda la extensión de la palabra. Los judíos cuando escucharon el término yo soy recordaron inmediatamente lo que Moisés les dijo. Cuando Moisés fue llamado por Dios para ir a la nación de Israel que estaba cautiva en Egipto, que estaba ahí esclava, él le dijo al Señor, bueno, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Y el Señor le dijo, yo soy, te envía. No es de balde que el Señor Jesucristo se identifica con estas palabras, yo soy, porque se está identificando claramente como el Dios eterno que desde luego tiene toda la autoridad y que tiene todo el poder y que tiene desde luego también todo el derecho para decir yo soy el camino. Y en este caso el camino al Padre. Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo. Y como dice el resto del versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, una vez más, seamos conscientes de esta verdad. Seamos conscientes del hecho de que fuera de Jesucristo no ha existido ningún ser humano, ninguna persona, ninguna religión, ninguna iglesia que haya hecho lo que Cristo hizo. Porque aquí otra vez cuando hablamos de un camino no hablamos de religiones, no hablamos de denominaciones, no hablamos de opiniones, hablamos de la revelación de Dios que dice que el camino es Jesucristo. Porque la salvación no se encuentra en las denominaciones religiosas, sino se encuentra en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia dice ahí mismo que Jesucristo dice, yo soy el camino, pero también dice algo que a muchos, la verdad, les cuesta más trabajo asimilar. Él dice, yo soy
la verdad. Yo soy la verdad, no una verdad, no un idealismo, no una opinión o una conclusión o ¿cómo decirlo? Una senda o una idea de lo que es o pudiera ser la verdad. No, el artículo determinante, yo soy la verdad, no hay otra. ¿Sabes? Este mundo ofrece miles de opciones, tales tantas opciones como seres humanos hay en el mundo, millones. Y por lo tanto el ser humano ha buscado en sus verdades o lo que declaran ser verdad cada ser humano, su estilo de vida. Pero siendo honestos, la vida se reduce a dos opciones. Hay dos opciones, no hay muchas opciones en torno a seguir la verdad. Hay solamente dos, porque la verdad es algo absoluto. La verdad no depende de tu opinión ni de mi opinión. La verdad, como la Biblia misma lo declara, como el Señor Jesucristo lo declara, es Él. Él es la verdad. Y es la verdad para que podamos creerla. Todos creemos en algo. Todos depositamos nuestra confianza en algo. Todos tenemos nociones de lo que es la fe y lo que creemos que es verdad y por lo tanto decidimos creer en eso. Por esa razón hay personas que, bueno, por ejemplo, el simple ateo. Uno piensa, no, el ateo no tiene fe. No, claro, tiene fe y tiene demasiada, más fe que yo, siendo honestos. Porque cuando ven todo este universo, este mundo en el cual vivimos, en el cual nos movemos, perfecto, en equilibrio, y las máquinas que hay en nuestro propio cuerpo para que funcionemos adecuadamente, solamente podríamos llegar a una conclusión en función a nuestra existencia. Somos diseño de un creador. Y quien niega esa realidad necesita muchísima fe. ¿Sabes? El ateo, el evolucionista, piensa que a lo largo de miles de millones de milagros, no solamente se creó la vida, sino que estamos aquí existiendo. Yo creo que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Una acción. Yo le creo a Dios. Desde luego es admirable esa fe, pero es una fe errada. Porque creo en la revelación de Dios tal como Él nos la da, porque Cristo demostró que era verdad. ¿Cómo es que podemos estar seguros que otra vez el Señor Jesús es la verdad? Otra vez tengo que remitirlos a un hecho, pero para ello les voy a leer la porción que lo declara de esta manera y que espero puedan seguirme, por favor. Y gracias a todos los que están conectados en este momento. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice el capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué Jesucristo es la verdad? Porque es el único que ha entregado la vida y la ha vuelto a tomar, confirmando que Él es quien dijo ser la verdad. No una verdad, sino la verdad, para que podamos creer en Él. El que va a ir al Padre tiene que entender que el camino es Él, no es una iglesia, no es una religión, no es una filosofía, es la persona de Cristo quien entregó su vida por nosotros en la cruz. La persona que va a ir de verdad al cielo tiene que entender que Jesucristo es la verdad.
La verdad que es sellada con el sello de la resurrección. Cuando los ángeles le dijeron a las mujeres, lo cita Mateo, lo registra Mateo, no está aquí, pues ha resucitado. Y ahí nos demuestra que Él es la verdad, que todo lo que Él dijo ser es verdad, que el juicio que prometió que vendría llegará como lo prometió, que como Él promete en este mismo pasaje de Juan 14, regresaría para tomarnos y que estemos con Él, ocurrirá ciertamente. Así como Él vino la primera vez, así como Él murió y se levantó de los muertos victorioso al tercer día, de esa misma manera Cristo regresará por los suyos. Y es pronto, es breve, falta poco tiempo. Él es la verdad, el camino para que andemos, la verdad para que creamos. Y Él es el camino, la verdad y la vida para que podamos verdaderamente vivir. Es tremendo lo que el Señor nos está diciendo acá, porque uno puede pensar que estamos dándonos la gran vida en este mundo, disfrutando, viajando, conociendo, comprando, teniendo, y no nos damos cuenta que todo esto que estamos viendo un día dejará de existir. Es más, antes de que nos toque ese momento, quiero decirte que tenemos una cita pendiente. Todo ser humano, si hay algo seguro que va a recibir, es la muerte. Sí, no nos gusta hablar de ella. Es algo difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano tiene una incertidumbre tremenda. ¿Qué pasa en el instante que uno perece? ¿Qué ocurre con aquel ser amado que despedimos? ¿Qué pasa de verdad? Te digo una cosa, Dios nos da la respuesta. Y esa respuesta puede ser vida. Pero la vida Él la otorga en sus términos. Cuando seguimos su camino, reconociendo que Jesucristo es el camino. Cuando aceptamos la verdad, entendiendo que tanto Él murió y se levantó de la tumba para firmar la verdad con su sangre y con su vida, con su resurrección. Él nos otorga la vida, el perdón, la salvación de nuestra alma. Pero no solamente la vida en el sentido de la salvación eterna, que es a lo que se refiere concretamente, pero también el propósito de la vida aquí en este mundo. También la realidad de vivirla de una manera honrosa y digna para Él. El apóstol Pablo decía en su epístola a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué el cristiano vive una vida distinta? ¿Por qué cuando una persona ve a un verdadero cristiano, a alguien consagrado, quiero decir, hay gente que se dice creyente pero no vive como tal, al verdadero Hijo de Dios, aquel que se ha arrepentido, ha reconocido que Jesucristo es el camino, se ha arrepentido de su maldad y ha confiado en la muerte de Cristo como la muerte a través de la cual Cristo pagó por mi maldad? Se ha dado cuenta que Jesucristo es la verdad y ha decidido aceptarla. ¿Por qué? Porque cree en la resurrección, que así como Cristo resucitó, Él también resucitará algún día. Ese creyente verdadero en Cristo Jesús ha recibido la vida. Y ese creyente en Cristo Jesús no solamente ha recibido la vida viene por la presencia del Espíritu Santo que transforma nuestro ser, que de verdad nos hace ser otra persona. Yo aún no soy lo que debería ser, tengo que reconocerlo, pero ciertamente no soy lo que era antes de conocer a Cristo. Y no me malentiendan, no tiene uno que ser una persona totalmente extraviada y hundida en la maldad para ser distinto. Porque tan solo el simple hecho de tener la certeza del perdón y la salvación nos hace diferentes. El saber que estaremos con Él por la eternidad, no por ser buenos ni por merecer absolutamente nada, porque no lo merecemos. Si algo merecemos es la condenación. Pero sí es cierto, el tener la certeza en Cristo me trae paz. El saberme perdonado por su misericordia, por su gracia, me trae certeza y seguridad que dan paz a mi vida y me ayudan a enfrentar la adversidad presente de una manera totalmente distinta. Porque he reconocido que Jesucristo es el camino. Porque he aceptado el hecho que Él es la verdad y no hay otra. Y porque he
de verdad decidido no solamente recibir la vida, porque al momento que le confío, recibo la vida, la salvación eterna, pero también la vida que le espera que yo viva aquí, la vida que refleja quién es Él. Porque ahora Cristo vive en mí, en la persona del Espíritu Santo. Y Él es quien ayuda a que Alfonso Alviso no sea el Alfonso Alviso sin Cristo, sino el Alfonso Alviso con Cristo que refleje el carácter de Él. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando eso no ocurre, no quiere decir que el Señor ya no está con uno, quiere decir que hemos resucitado a este muerto, a esta carne que desde luego nos condena y que nos lleva a la perdición. Pero una vez perdonado en Cristo, estamos seguros con Él. Sin embargo, de cuando en cuando esta carne pelea y quiere suprimir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y de repente ese fruto lo hacemos a un lado, lo hacemos decrecer. Pero bendito Dios que nos da la victoria de la vida en Cristo Jesús y que podemos vivir una vida distinta, reflejando quién es Él, no de una manera externa, no de una manera falsa, no de una manera simple y sencillamente para guardar las apariencias, sino de una manera sincera que brota del corazón, que brota del interior, que es lo que Dios produce: el perdón, la salvación, la vida en Cristo Jesús. Dijo Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y noten esto: nadie. ¿Te das cuenta? Nadie. Eso es la verdad, bastante claro. Nadie, no importa quién sea, no importa qué haga, no importa cuánto haya hecho, nadie viene al Padre, nadie llega a la gloria, nadie llega al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Puede sonar exclusivista y alguna vez alguien me lo ha dicho, pero déjame recordarte esto: el ser humano nació condenado. No es un tema de méritos, porque si recibimos lo que de verdad merecemos, tendríamos que admitir que tenemos que ir a la condenación eterna. Pero Dios, por su gracia, decide buscar nuestro bien y en su plan envía a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y Él establece los términos que para ser salvados Él tiene que salvarnos, y lo hace derramando la sangre de su Hijo en la cruz, pagando de esa manera la deuda y sellando esto con su resurrección, demostrando que Él es capaz de darnos el perdón que promete dar. Y ahora lo único que pide a todo ser humano es que nos arrepintamos. Déjeme terminar citando lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y aquí está el asunto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es claro en ese sentido. Sus términos son sencillos, y a veces por ser tan sencillos los rechazamos como simples. ¿Es tan fácil? Simplemente arrepiéntete y cree en el Señor y ya eres salvo. ¿No me tiene que costar algo? Ya le costó al Señor su vida, su sufrimiento, abandonar la gloria eterna y venir a sufrir con nosotros. Y sufrir nuestro rechazo, por cierto. Ya le costó a Él lo indecible, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Llevar nuestro pecado en su propio cuerpo, ya le costó a Él. Y lo que Él quiere es regalarte lo que a Él le costó, su vida. Regalarte el perdón y la salvación. Y sus términos, sí, suenan increíbles, imposibles, pero esos son arrepentimiento y fe. Que te arrepientes de tu maldad, de tu camino o de los caminos que busques, porque este mundo solamente puede aceptar realmente una de dos opciones: vivir en su camino, vivir en su verdad, cualquiera que ésta crea que es, o vivir en el camino y la verdad que Dios nos enseña en su palabra. Y Él es Jesucristo.
Así que yo te animo, una vez más, como cada noche, como cada tarde, como cada vez que predicamos la palabra, arrepiéntete, vuelve al Señor. Él te sigue tendiendo la mano, buscando que te reconcilies con Él, que no sigas alejado de Él buscando tu propio sendero, porque por esa senda nunca encontrarás no solo la satisfacción en esta vida, sino sobre todo el perdón y la salvación de tu alma. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino por el cual podemos andar, Jesucristo es la verdad que debemos creer, Jesucristo es la vida que podemos y debemos vivir. Gracias por escucharnos. Si podemos servirte en algo, no dudes en escribirnos. Queremos ser de bendición para ti, escríbenos. ¿Necesitas algo en lo cual te podamos ayudar? ¿Necesitas oración en algo? Escríbenos, por favor, a través del Messenger, a través de los mensajes, a través del correo electrónico, la pregunta importante @gmail.com. Estamos en Olías del Rey, aquí en Castilla-La Mancha, en Toledo. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros a través de estas redes y les esperamos. Tantas veces como nos conectemos, estamos procurando hacerlo con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para seguir sembrando y compartiendo la palabra del Señor. Pero estamos aquí, en Olías del Rey, Toledo, Castilla-La Mancha, España, y nos daría gusto conocerte si estás por aquí, cerca, y si estás un poquito más lejos y quieres que te visitemos, también mándanos un mensaje con tus datos, puede ser por privado, para poder llegar a verte, conocerte y ministrarte y apoyarte en tu vida espiritual. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tuvimos